es miércoles 22 de abril. Hoy es el Día de la Tierra. Yo creo que es un día para reflexionar de lo que hemos hecho con el planeta. Tenemos 50 años de estar celebrando este 22 de abril como el Día de la Tierra. Bueno, hay buenas noticias, porque yo creo que este confinamiento le ha dado un nuevo respiro a nuestra gran casa. Y eso, pues, lo debemos tomar en cuenta. Y yo creo que lo que va a demostrar esta pandemia es que hay hábitos que hay que cambiar y que vamos a cambiar irremediablemente después que pasemos este gran confinamiento. Un día en el que amanecemos ya con el mundo con 2.575.267 casos, de los cuales 1.692.000 están inactivos. Lamentar 178.668 muertes en el mundo y 704.067 recuperados. ¿Cuáles son las estadísticas en nuestro país? Bueno, vamos a decir que podemos hablar ya de, bueno, José, hay noticias buenas ya, porque ayer el presidente de la República habló ya de tener un borrador de lo que va a ser el plan del levantamiento de este confinamiento. Además, hay algo que quiero que hablemos, José, sobre todo ahora. Realmente estamos ya, por lo menos, domando a este coronavirus, como el equipo de salud dejó entrever ayer, pues donde ya tenemos un índice de reproducción menor a 1, lo cual indica que ya no hay esos contagios pues exponenciales que había, ni siquiera de 1 a 1. Vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de cómo evoluciona la enfermedad y pues qué prima ahora. La recuperación económica. Recuerden que hay ciertas actividades cuyo confinamiento ha sido levantado por parte del gobierno: lavanderías, cooperativas y gremios de transporte. Don José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue por radio en KW Continente y que nos sigue en televisión por Canal 21 Next TV. Aquí estamos para servirle. Oiga, Fernando, siendo miércoles, ¿te sabe lo que yo extraño? Los números de la decena. No tenemos decena. No tenemos decena, pero bueno, ya vendrán muchas decenas. Nos dejaron sin lotería, pero estamos vivos. Exacto. Y estamos en la lucha. Usted sabe que en medio de esta pandemia, a veces nosotros nos olvidamos de algunas noticias que surgen. Ya antes de entrar al coronavirus mundial, le quiero decir algo que pasó en Canadá triste. Esa masacre. En Canadá hubo una masacre el sábado para domingo, cuyo asesino, tal Gabriel Gorman, ya fue abatido allá en la provincia de Nueva Escocia. En el Pacífico. 23 personas fueron asesinadas y todo parece que fue al azar. Este era un desequilibrado. Un desequilibrado mental, pero que era un ortodoncista, tenía una clínica, y la clínica la cerraron. Todavía están estudiando, pero el primer ministro Trudeau, en un mensaje fuerte a la nación, pidió que se parara la venta de todo tipo de armas de guerra en Canadá. Bueno, a todos los que quieren ver... En Canadá es baja la venta de esas armas. No, Canadá es un país cazador, es decir, ahí cualquier persona tiene 7, 8 armas, pero armas de caza. Que les recomiendo ese documental ganador del Oscar, Bowling for Columbine, que explica un poco la filosofía tanto americana como canadiense del manejo de armas, porque es muy raro que en Canadá se dé este tipo de situaciones, pero yo creo que van a ser muy recurrentes. El confinamiento realmente nos va a alterar el ánimo y a cualquiera le va a disparar alguna mala pieza que tenga puesta en la recámara, así que eso hay que tomarlo en cuenta también. Y para salir de otra noticia internacional, ayer le estábamos hablando de la situación del líder norcoreano, el camarada Kim Jong-un, camarada de otro, pues. Sí. Ayer el presidente de los Estados Unidos, en medio de la discusión del coronavirus, habló de él. ¿Qué dijo el presidente Trump? Primero, que no tenía una confirmación, como efectivamente nadie la tiene, pero que tenía información, eso sí. Y claro, a nivel del presidente hay información. Bueno, no todo el tiempo el presidente tiene información buena, no se engaña en eso. Bueno, siempre... Los servicios de inteligencia no es que son tan... Hay ese libro maravilloso de Max Hastings sobre los servicios de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Empieza con un prólogo diciendo
El problema es que los espías mienten tanto como los diplomáticos y los periodistas. Sí, los espías viven en un mundo de mentiras. Y le es muy difícil distinguir de la verdad de la mentira, créalo. Bien, dice el presidente de que sí, ciertamente hay información que dicen que después de una operación, el señor, el camarada Chairman Kim Jong-un se encuentra en grave estado. ¿Cuál es el estado? No sabemos. Nadie sabe. Si muere tampoco lo vamos a ver. Lo vamos a ver como, qué sé Cuando yo. ya tengan sucesor. Cuando ya tengan sucesor y todo te amarrado. Bueno, también si es que es cierta la noticia. Importante eso que el lunes 2 estados de la Unión Americana van a abrirse. Ya hay algunos en proceso de apertura. Bien, algunas cifras globales. Fernando se las dice con mucha precisión, yo las redondeo para que les sea más fácil retenerla. Estamos en 2.600.000. Cifras más, cifras menos. Estamos en más o menos 179.000. Más de 179.000 personas que han fallecido confirmadas por el coronavirus. El primer lugar, el 30% de casi todas esas positivos lo lleva a los Estados Unidos con 820.000 al día de hoy. Y los Estados Unidos, en la última información de la madrugada de hoy, amanece con 45.353 muertos. 45.000, divide a 45.000 entre 820.000 y le va a dar una tasa de letalidad cercana al 7%. Bueno, la tasa de letalidad de Estados Unidos en general, con los 45.376 muertos, los 826.240 casos en totales, da una tasa de letalidad de 5.49, 5.5. Pero es que la mundial es la que es 7. La que es 7. Sí, sí. Si usted divide 179 entre 2.600. Bueno, que nosotros estamos ahora en 2.9. Sí, nosotros estamos a un tercio de la mundial y estamos por debajo de la de Estados Unidos. Originalmente se pensó que este virus tenía una letalidad entre 1 y 2, pero uno se va por los hechos. Una cosa es lo que uno estima y una cosa es lo que son las realidades. La realidad está demostrando, cuando usted divide 179.000 entre 2.600.000, le da como 6.8, una cosa así. Sí. Bueno, vamos a ponerlo así. Redondémoslo a 7. España 10.3 de letalidad. Francia, atención, 13.16 de letalidad. Italia tiene una letalidad de 13.40. Ya Francia llegó a los Francia, pues 20.799 fallecidos, 150.000 casos, 158.052 casos. Bien, pero en el marco de todo esto, están surgiendo ya en los países los mecanismos para la reapertura de los diferentes países, algunos con mucho más disciplina, otros indisciplinados. La disciplina más dura en esta la tiene primero Inglaterra, que dijo que no iba a abrir. Y acuérdense que el primer ministro Boris Johnson tuvo que probarlo en carne propia. Ya sabe lo que es eso. Y en el Reino Unido ayer se discutía mucho sobre los muertos que no han sido contabilizados. Yo siempre les he dicho que en una pandemia, no solamente China, en todos lados del mundo, cuando usted estudia las pandemias, no de películas, sino en los números, siempre cuando termina, se recomponen los números, porque llega un momento en que los países tienen la capacidad de saber esto y hacer un estimado. Nunca vamos a saber exactamente el número de cuántos murieron por país. Sí, nunca. Por eso es que cuando hablamos de la pandemia del 18 de la gente dice 50 millones. Sí, entonces, pero redondo. Fíjese, cuando se hizo, no, que China, sí, en todos lados las cifras están lo más posible cerca de la realidad. Usted puede hacer, eso tiene un nivel de, un factor de corrección que se hará al final y siempre tendrá otro, que hay incertidumbres de información que no se recogió. Por ejemplo, en Ecuador, ¿usted cree que nosotros vamos a saber algún día cuánta gente murió en Ecuador dado el nivel de... Si hay un país que se ha caracterizado por la desorganización, por la falta de humanismo, por todo, es el gobierno de Lenín Moreno. Sí. Ese presidente deberá renunciar. Sí. Lo que ha pasado en Ecuador, tomado por cadenas mundiales, es un ejemplo del desastre de un país. Sí. Cadáveres que llevan 10 días detrás de un cementerio y que están en camiones que chorrean sanguaza, esa sanguaza podrida, y que chorrean gusanos. Esa es la realidad de Ecuador. No, tuvieron que tirarlos al mar. Entonces, cuando eso pasa en un país, es cuando usted llega a saber que usted tocó el fondo. Le tocó el fondo. Y Lenín Moreno
implicado en muchas cosas, persiguiendo al señor Correa, se olvidó de su país. ¿Y qué hizo él? Bueno, redujo los presupuestos de salud pública. Una cosa queda clara en esto. Y fíjese, si otra cosa queda clara en la pandemia, es el nivel de desigualdad en el desarrollo de los países. Le tomo el caso, por ejemplo, de Alemania versus Estados Unidos. En Estados Unidos, la cantidad de 45.000 muertos, aproximadamente más, que hay, el 60% de esos muertos son afroamericanos y latinos. Porque el virus se enseñorea en la pobreza. Mientras hay una islita, por allá en Miami, que tiene todo un paquete de cómo se hacen pruebas para los ricos. El primer infectado de coronavirus salió de esa isla. Esa es la isla donde viven los millonarios más grandes de los Estados Unidos. Ya me da cómo viven. En su casa van y la hacen. Mientras en los Estados Unidos, en los barrios, la gente tiene que hacer filas enormes para hacerse una prueba. Para hacerse las pruebas. Y en Estados Unidos hay más de 20 millones de gente sin seguros para ir al hospital. Entonces, en los Estados Unidos se da un proceso de reapertura. Los 3 estados que han abierto en los Estados Unidos parcialmente, los han hecho al margen de la guía general que preparó el propio presidente, que autorizó el propio presidente de los Estados Unidos. Y ahí está el riesgo. Ayer el director del CDC anunció que es posible, escuche la palabra que digo, le cito, el director del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocido en su sigla en inglés por el CDC, anunció que para este invierno, es decir, cuando entre noviembre, diciembre, por allí, el virus vendrá con mayor fuerza y será será mucho mayor de lo que está haciendo. Es por eso que hay que controlarlo ahora. Y entonces hay estados que ya han abierto. Hay gobernadores que han tomado decisiones como en Georgia al margen de los alcaldes. Y ya los alcaldes amenazan con demandar a los gobernadores. Mientras el presidente aupaba a la gente que saliera a protestar. Mire, cuando él dice hay que hacer la contención y decía no, todos los manifestantes están a 6 pies. Falso. Y lo de la playa. Entonces, mientras en Alemania están dando la apertura con el nivel de rigurosidad con que actúan los alemanes. Se abre tal cosa, usted camina tal día, abre tal día. En Georgia se abrieron los gimnasios. Yo no sé si usted ha ido al gimnasio. Yo hago ejercicio en un gimnasio. Bueno, hacía. Si hay un lugar centro de contaminación es un gimnasio. Sí. Intercambio de fluido, sudor, la gente que está corriendo. El jadeo que provoca que tú también botes. Sí, todo. Entonces, eso lo abren. Fíjese las cosas que están ocurriendo y todavía en los Estados Unidos la pandemia no está bajo control. Bueno, Georgia con 10 millones y medio de habitantes, 20.166 casos, 818 fallecidos. Y dice que la diferencia entre Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia ha tomado medidas de apertura. ¿Hay que abrir la economía? Sí, hay que abrir la economía. ¿Cómo se debe abrir la economía? Cuando usted tenga un plan de salud. Es por eso que Panamá ayer anunció el presidente de la República. Ya tener el borrador listo. Hay un borrador del manejo de la cómo se va a manejar el problema de salud y de economía. Porque no hay que caer, como muchos están cayendo. No se abra la economía. No abra, hay que mantener la cuarentena. O abra la economía, no importa que se mueran los panameños. No caigamos en el dilema economía versus salud. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplanar y poner en la curva de crecimiento en declive y retener la recesión que ya está aquí. Entonces eso lo tenemos que hacer simultáneamente, sin que se vulnere el desarrollo de la salud pública, lo que hemos avanzado, y fortalecer los mecanismos de salud pública porque estamos ahora en Panamá, ayer se descubrió un caso de gripe por ahí por Juan Díaz, viene la gripe. También. Entonces, nosotros estamos frente a la necesidad de fortalecer el sector salud, pero también estamos en la necesidad de reabrir la economía con pasos firmes. Si hay un país que lo va a hacer y lo va a hacer bien, somos nosotros. Sí. Nosotros tenemos la infraestructura que hemos construido
por espacio de las últimas décadas para eso. Pero fíjese lo que ha pasado en dos países. Le hablé usted mire Ecuador y mire ese espejo. Dramático lo que usted ve allí. Y no se ponga a pensar que es gente que está en contra, que es de derecha, que aquí no hay nada. Tome las emisoras de Estados Unidos, o la BBC de Londres, o París, o la Deutsche Welle de Alemania. La Deutsche Welle de Alemania, la que usted quiera. Televisión o Radio Española. Póngala para que usted vea. Las imágenes que... Ponga al irresponsable del presidente de Brasil trepado en un camión, una camioneta, arengando a la gente que salga. Sí. Brasil es el país de América Latina con mayor nivel de contaminación, de casos positivos y de muertos, y el que menos pruebas tiene proporcionalmente. Sí. Ahora le hablo sobre estas cosas. Entonces, mire México. México, que el presidente despreció el virus, y ahora, con toda la caída del petróleo, México se encuentra en una situación hartamente difícil. Exportador de materia prima, Ecuador exportador de materia, han sido golpeados duramente por todo lo que está pasando con el Texas, el petróleo. Duramente. La economía va a caer duramente, la situación va a ser muy grave. Nosotros somos exportadores de servicios y nuestra estructura de servicios, por eso cuando hablábamos con la directora de la asociación bancaria, le hablamos con mucha claridad, si hay algo que nosotros tenemos que proteger, nuestra economía. Claro. Ahora, la economía no puede ser que las empresas quieran que toda la carga de esos los trabajadores. No, es por eso que yo vi con satisfacción y dije ayer, y lo repito nuevamente, conceptualmente la propuesta de Suntra que está correcta. Los números hay que afinarlos tal vez. Entonces, creo que nosotros tenemos que mirar en esto. Vamos a ver los números de Panamá. Y si tiene por ahí la gráfica, Fernando, sí, la vemos. Ayer se nos dijo que el número total de casos positivos era de 4.821 para 162 de incremento, un incremento de 3,5%. Del total de casos aislados en casa hay 3.132 que representan el 65%. Aislados en hoteles, 962 que representan el 20%. Hospitalizados en sala hay 261 que representan el 5,4%. Cuidados intensivos hay 94 que representan el 1,9%. Fallecidos 141 que da una tasa de letalidad de 2,9%. Recuperados epidemiológicamente hay 231, 4,8%. Me detengo en la tasa de letalidad. Compárela con la global, divida 179.000 entre 2.600.000 y le va a dar una tasa de 6,8. Divídela ahora en los Estados Unidos y los Estados Unidos es 5 punto algo. 5,8. 5,8. En ambas, nosotros en una nos triplican a nosotros y los Estados Unidos nos duplican. Nuestra tasa de letalidad está bajo control. Nosotros tenemos una letalidad por debajo del promedio global. Hay países que tienen menos, sí, porque hay países que reportan menos. Eso no lo voy a discutir, lo voy a discutir con los que reportan. Alemania, Italia, España, Chile. Bueno. Fuera de Alemania todos están en Europa, Francia, Inglaterra, España e Italia. La tasa de letalidad está por encima de 10%. Los recuperados epidemiológicamente son 231 y los recuperados clínicamente a veces son la gente que ya pasó la cuarentena. Representan son 1.809. Los recuperados totales son 2.040. Los recuperados totales en relación con el total de casos representan el 42,% y activos el 50,8%. Quiere decir que el sistema de nosotros de contaminación, de atención a los que salen positivos, está funcionando bien. En una alta tasa. Mire, la compare con los Estados Unidos para que usted vea la diferencia. Ahí donde usted ve la diferencia de los sistemas de salud pública. El total de pruebas, Panamá ha hecho 21.900 pruebas. Pruebas positivas, 5.169. Número de pruebas positivas, 23.000. Diferencia entre pruebas positivas y los casos, 348. Pruebas por millón de habitantes, 5.119 Panamá sobre cada millón de habitantes. Ahora pregúntese cuánto ha hecho Brasil, cuánto ha hecho Nicaragua, cuánto ha hecho Costa Rica y se va a dar cuenta de la diferencia. Sí, Costa Rica ahora diciendo que ya está lista para... Pero hay una cosa que usted debe mirar. El número de pruebas que nosotros hemos hecho por el nivel de población solo equivale al 0,5% de la población panameña. Con ese nivel de pruebas,
todavía nosotros no tenemos una imagen clara de la distribución del virus. Hay que ser claro en esto. Ayer, y si me pone la lámina de nosotros por ahí, nosotros en análisis matemático, de estadística matemático puro, nosotros intentamos medir con claridad la gráfica. La gráfica curva. polinomial, la curva. Usted está viendo, usted va a ver la curva. Lo que nosotros tratamos de medir es la tendencia, el nivel el nivel probabilístico de que esa curva siga creciendo. Eso es lo que tratamos de medir. El grado de confiabilidad. Y cuando uno mira y pone en la curva, ahí está. Todos los casos que se están dando y hace la ecuación polinómica, se dará cuenta que el nivel, el R, en este momento está sobre el punto 9, lo que nos está indicando que sigue siendo lineal, no así. Pero yo puedo decir, con un nivel alto de precisión, que seguiremos creciendo. Eso es lo que dice esa curva. Cuando usted ve la curva epidemiológica, que es la que mide el nivel de reproducción, entre otras cosas, del virus, esa curva ayer se nos dijo que estaba en punto 99, algo así. No voy a entrar a la discusión porque no sé el insumo que quien hace el análisis le pone la curva. Pero los números que tenemos nosotros nos indican que el número de reproducción efectiva de la República de Panamá todavía se mantiene por encima del 1. Muy cerca a 1, pero por encima del 1. 1,1.2, 1.3 para nosotros. No voy a entrar a discutir porque el que hizo la curva en el Ministerio de Salud tiene más información que nosotros. Pero siempre que usted haga un modelo de proyección debe entender que el modelo funciona si esto fuera así, si estuviera por debajo de 0, la curva estuviera ya aplanada o bajando. Eso no está pasando todavía. Quiere decir que tenemos que hacer la última milla. ¿Falta poco? Sí, falta poco. Yo creo que hemos avanzado sin duda alguna. Por supuesto. Eso lo venimos diciendo nosotros aquí. Cada vez que miramos los números, nos está indicando a nosotros que nosotros hemos logrado controlar. Lo hemos logrado controlar también cuando usted ve los números. Los niveles de saturación del sistema, que era nuestro primer objetivo, del sistema de salud pública, lo hemos logrado controlar. Tenemos suficientes camas, suficientes ventiladores, abrimos un nuevo hospital, tenemos capacidad de atención. Eso es un triunfo. De allí a que tenemos controlada la epidemia, eso es harina de otro costal. Ellos tienen un número, tenemos otro. Yo soy más conservador. Yo pienso que hay que advertirle a la comunidad que tenemos que hacer el esfuerzo total. Una guerra no se gana hasta que hayamos derrotado al enemigo, que es el virus. Y firme la rendición. Mientras el virus no firme la rendición, nosotros no hemos ganado nada. Nadie está en una epidemia, no se conforme con el 90%. Necesitamos el 100%, porque nos vamos a enfrentar simultáneamente a otras. Y puede darse, como está planteando el CDC, una nueva ciclo, un nuevo brote, tal como lo ha planteado también el doctor de la Rosa, que vamos a hablar con él. Eso es lo mismo con la pandemia de 1918, por eso llegó hasta 1920. Bien, estos números nos indican a nosotros que hemos avanzado, sí. Esto nos indica que debemos estar pensando en el futuro de cómo va a ser el mundo después de esto, sí. Por eso es oportuno que el presidente de Cortizo anunciara ayer que ya tenemos los primeros borradores, que deben convertirse en documentos oficiales en los próximos días y hacer las consultas necesarias. Solo atención, le llamo a lo siguiente. Esto nos va a tomar 2 meses. Todo este proceso, entre apertura, qué sé yo. Pero tenemos que resolver el problema de los trabajadores que se han quedado cesantes. Tenemos que resolver el problema. Ojalá la reunión propuesta entre Suntra Capac y la ministra de Trabajo se dé en el día de hoy. Decía el general Omar Torrijos que lo importante en esto es saber que la gente tiene los 3 golpes asegurados. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá y los efectos de todo esto.